Hola, bienvenido a la primera ayudantía de resistencia de materiales general. En la ayudantía de hoy veremos el concepto de fuerza interna. Bueno, en primer lugar es importante recordar las condiciones en las cuales un sistema de fuerza se encuentra en equilibrio estático. Para esto sabemos que la sumatoria de las fuerzas del sistema en el eje X tiene que ser igual a cero. Lo mismo pasa en el eje Y y lo mismo en el momento que nosotros aplicamos sobre un punto del sistema igual tiene que ser igual a cero. Nosotros al realizar un análisis estático en el sistema podemos determinar, por un lado, las fuerzas internas en cada elemento que compone la estructura y por otro lado podemos determinar las fuerzas de la reacción de los soportes que tiene el sistema. Las fuerzas internas. Las fuerzas internas son fuerzas que pasan a través de los elementos que componen nuestra estructura y dentro de estas fuerzas podemos conocer el concepto de las barras, que son elementos que están sometidos a solamente dos fuerzas y estas fuerzas se aplican en sus extremos. Para un elemento con dos fuerzas, la línea de acción de la resultante de la fuerza que actúa en cada uno de los dos puntos son iguales y opuestas y pasan a través de ambos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, en esta imagen que tenemos una barra CB y una barra AB, vamos a tener que estas están sometidas a solamente dos fuerzas y que estas fuerzas se someten en sus extremos. La resultante de las fuerzas que se someten en los extremos de ambas barras son iguales, como se puede ver en esta imagen, y son opuestas, o sea que van en sentidos distintos y pasan por ambos puntos. También es importante nosotros tengamos en claro que para resolver ejercicios de este tipo y analizamos la fuerza, y si nos piden analizar las fuerzas internas que hay sobre un elemento, debemos considerar todas las fuerzas que se aplican sobre este elemento para poder hacer el análisis. Por ejemplo, si nos piden determinar la fuerza interna que se aplica sobre un punto cualquiera que se encuentra entre el tramo AB, necesitamos determinar todas las fuerzas externas que se pueden aplicar en este elemento. Lo mismo pasa en CB. Si nos pueden determinar la fuerza interna que está pasando por el interior de esta barra, tenemos que determinar todas las fuerzas externas que se aplican sobre la barra para poder hacer un análisis de la fuerza interna. Bueno, ahora pasamos al ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice que la estructura mostrada está formada por dos barras AC y BB, unidas en el pasador B. Esta estructura está sometida a la acción de la carga distribuida de 100 kilogramos metros y a la fuerza de 75 kilogramos fuerza. Determinar las cargas internas de la sección transversal en E. O sea, nos piden determinar la fuerza interna que hay en este punto. Bueno, como nos piden determinar la fuerza en este punto que pertenece a la barra AC, primero tenemos que determinar todas las fuerzas que se aplican en este elemento. ¿Ya? Eso es lo más importante, que nosotros cuando nos piden determinar fuerza interna, tenemos que determinar primero las fuerzas que se aplican sobre elementos en donde queremos calcular la fuerza interna. Por otra parte, tenemos otro concepto importante que es el concepto de carga distribuida. Las cargas distribuidas pueden ser muy variadas el tipo de carga distribuida. En este caso encontramos una carga distribuida que es la más simple que podemos trabajar y pues, es una carga distribuida uniformemente sobre el elemento BC. Nosotros, ¿cómo trabajamos las cargas distribuidas? Bueno, las cargas distribuidas nosotros tenemos que transformarlas en una carga puntual que se debe aplicar sobre el elemento BC. Y como es una distribución uniforme, el punto en donde se aplica la fuerza total de la carga será en el centro de la barra BC, o sea, en 600 milímetros del punto B o 600 milímetros del punto C, como se quiera ver. Y en este punto es donde nosotros tendremos nuestra fuerza puntual que representará la carga distribuida, que se aplica acá. Y por otra parte tenemos una fuerza externa que se está aplicando en el punto C a 30 grados de 75 kilogramos fuerza. Teniendo todos estos parámetros en mente, procedemos a resolver el ejercicio. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es hacer una descomposición de las fuerzas que van a actuar sobre el sistema. Básicamente una descomposición de fuerzas que actúan sobre
la barra en que nosotros queremos analizar la fuerza interna, que en este caso sería el punto E que está entre A y B, y para esto debemos determinar todas las fuerzas que se aplican sobre este elemento. En primer lugar tenemos la fuerza en los soportes, que es la fuerza del soporte A. Posteriormente tenemos, bueno, esta fuerza se descompone en una reacción en AI y una reacción en AX. Por otra parte tenemos la fuerza BD, que es la fuerza que se aplica a través de la barra BD al elemento AC. Tenemos la carga distribuida, que la transformamos en una carga puntual, que se ubica a 600 milímetros de el punto B, y por último tenemos la fuerza que nosotros aplica, la fuerza externa que se aplica de 75 kilogramos fuerza con un ángulo de 30 grados. Esta fuerza BD que nosotros pudimos determinar por medio de un análisis que le hicimos a la barra BD, tiene un ángulo de inclinación que es proporcional a la geometría en el cual está dispuesta nuestro sistema. Para determinar este ángulo, nosotros sabemos que la dirección que tiene esta fuerza es igual a la dirección de la barra, puesto que su fuerza interna atraviesa la barra por estos dos puntos en los cuales se aplican las dos fuerzas que serían fuerzas puntuales en los extremos y fuerzas opuestas. De esta forma podemos determinar la fuerza que se está aplicando en el punto B. Ahora tenemos un esquema más general donde podemos ver primero el ángulo que determinamos a partir de la descomposición geométrica de la barra BD, donde podemos determinar que el ángulo que tiene la fuerza en el punto B es de 53,1 grados, que sería la arcotangente del cateto opuesto partido por el cateto adyacente, que sería 1200 partido 900, y en este caso podemos determinar este ángulo, el ángulo A. Teniendo este ángulo podemos analizar, hacer un análisis estático sobre nuestro elemento que queremos analizar, que sería el elemento AC. Para esto determinamos una sumatoria de momento en el punto A, con el cual podemos obtener el resultado de la fuerza en BD. El momento lo hicimos positivo en el sentido horario, y en este caso tendríamos solamente consideramos las fuerzas que hacen momento en el punto A. En este caso, como las reacciones están en el punto A, no generan momento, la descomposición en el eje Y de la fuerza BD sí genera momento a una distancia de 900 metros, o sea, 900 milímetros con respecto al punto A. También tenemos la carga puntual, que nos hace momento a una distancia de 1500 desde el punto A, que serían los 300, o sea, los 900 hasta el punto B, y los 600, que sería la distancia donde nosotros ponemos nuestra carga puntual. Y por último tenemos que la componente Ni de nuestra fuerza de 75 kilogramos hace momento con respecto al punto A una distancia de 2100 milímetros. Teniendo esta ecuación, pudimos determinar la fuerza, la magnitud de la fuerza BD. Bueno, nosotros como sabemos de cursos anteriores, podemos hacer nuestros sistemas y el sentido de nuestra fuerza es arbitrario en un comienzo, y nosotros vamos corrigiendo el sentido de la fuerza a medida que vamos desarrollando las ecuaciones estáticas. En este caso, el sentido que nosotros colocamos está bien. Si hubiese estado mal, o sea, en el sentido opuesto, nos hubiese dado una fuerza negativa acá, como fue el caso como fue en el caso de la sumatoria de fuerza de Ni. Entonces, nosotros ahora determinamos la fuerza de las reacciones haciendo una sumatoria de fuerzas en los ejes X. Como podemos ver, acá tenemos todas las fuerzas que se aplican en el eje X. Podemos determinar la reacción AX. Y por último, tenemos todas las fuerzas que se aplican en el eje Y y determinamos la reacción AI. Como tiene signo negativo, la reacción en este caso va hacia el lado contrario, que es hacia abajo. Bueno, lo otro que es importante, que yo me equivoqué acá en colocar esta fuerza yo la puse hacia el otro lado. Como se puede ver acá, si hubiese estado hacia este lado, tendría un signo negativo acá adelante la fuerza, así que consideren esta fuerza X hacia el otro lado.
Bueno, ahora teniendo ese percance y teniendo todas las fuerzas que actúan sobre nuestro elemento AC, como son las reacciones, como es la fuerza BD, como es la carga puntual y como también es la fuerza externa de 75, podemos determinar las fuerzas que actúan en el punto que nos pidieron, que es en el punto E. Así que finalmente es posible determinar las fuerzas internas que pasan por la sección transversal N. Para esto se realiza un corte en el punto de la viga que se quiere analizar. Como se mencionó, hacemos un corte en el punto E y realizamos el análisis. Primero analizamos la fuerza NX haciendo una sumatoria fuerza NX. Por lo tanto, la fuerza AX va a ser igual a la fuerza EX en el punto E. Lo mismo pasa con la fuerza I. Tenemos que la fuerza I es la misma que la fuerza EI, pero tiene claramente sentido opuesto para mantener el sistema estático. Y por último tenemos la sumatoria de momentos. Nosotros al hacer un corte generamos un momento con respecto al punto A. O sea, generamos un momento con respecto al punto E. Y este momento se ve representado en la siguiente ecuación. Tenemos este momento en punto E, que lo podemos determinar como I, que es la reacción que hace momento, a una distancia de 300 milímetros, que es la distancia en la cual está el punto E, y de esta forma podemos determinar que el momento en ese punto es de 50 kilogramos fuerza por metro. Así que todos nuestros cortes que nosotros realizamos vamos a tener fuerzas axiales, fuerzas transversales y un momento con respecto al punto en el cual estamos analizando. Ahora pasamos al ejercicio número 2. Nos dice, la estructura mostrada está formada por tres barras, AD, que es la que tenemos acá, BF, que es esta, y CE, que es esta barra en forma de L, unidos por pasadores lisos. Está sometida a la acción de la carga de 400 kilogramos fuerza, que es esta carga que tenemos acá, y nos pide determinar las cargas internas de la sección transversal en el punto P de la barra BF. O sea, ¿qué nos piden? En primer lugar, nos piden determinar las fuerzas internas en el punto P. El punto P pertenece a la barra BF. Por lo tanto, nosotros necesitamos determinar todas las fuerzas que se están aplicando en esta barra para posteriormente poder determinar la fuerza en el punto P. Eso es muy importante, como se mencionó en el ejercicio anterior, en el punto en que nosotros nos piden determinar la fuerza interna, es el elemento que nosotros debemos analizar. Ahora seguimos igual que en el caso anterior con la descomposición de fuerza. En primer lugar, vamos a tener las fuerzas que se aplican al punto F a partir del análisis estático de la polea. Nosotros sabemos que la fuerza que está colgando de la polea es de 400 kilogramos fuerza, por lo tanto, la tensión de la fuerza que se aplica en el sentido opuesto, al no tener roce, es igual a 400 kilogramos fuerza, una sumatoria de fuerza en X. Eh, por lo tanto, o sea, perdón, me confundí. Tenemos la fuerza que está colgando 400 kilogramos fuerza y esta fuerza es igual a la tensión de la polea, la tensión T. Entonces, T para nosotros va a ser igual a 400 kilogramos fuerza. Teniendo eso en consideración, podemos hacer un análisis estático en el punto F, punto que pertenece al elemento que queremos analizar, el cual tiene reacción en el eje Y y en el eje X. Como las fuerzas son iguales en Y y en X, y es de 400 kilogramos fuerzas, podemos entonces concluir que la FI y FX son iguales y equivalen a 400 kilogramos fuerza, haciendo un análisis estático de esta polea. Entonces ahí tenemos el primer punto en el cual nosotros vamos la fuerza en el primer punto del elemento que queremos analizar. Ahora pasamos a determinar el segundo punto en el cual se aplica una fuerza, que es en el punto E del elemento BF. Como podemos ver, y según lo que nosotros aprendimos anteriormente de las barras, y que las barras se encuentran, las barras son consideradas elementos de dos fuerzas estas fuerzas se aplican en sus extremos y son opuestas entre sí, y su línea de acción pasa por estos puntos. Considerando esta definición, podemos determinar la reacción que se genera en el punto C. Entonces, tenemos esta barra que está en L, en la cual nosotros aplicamos fuerza en ambos extremos,
y estas fuerzas, las resultantes de estas fuerzas pasan por ambos puntos y son iguales y opuestas. Y el ángulo con el cual se genera esta fuerza, nosotros lo podemos determinar a partir de la geometría. Como lo hicimos anteriormente, el ángulo va a ser el arco tangente del cateto opuesto, que sería 1500, por el cateto adyacente, que sería de 3000. Entonces el ángulo A es de 26,56 gramos. Entonces este punto, la reacción en este punto es igual y opuesta a este punto que tenemos acá, y el ángulo con el que se genera esta reacción es de 26,56 grados. Esto solamente lo deducimos a partir del análisis de fuerza interna en barras, que son elementos en los cuales nosotros aplicamos fuerza en los extremos. Solamente son elementos en los cuales se aplican dos fuerzas, y estas fuerzas son, en los extremos son iguales y opuestas, y la resultante pasan por la línea de acción resultante pasa a través de ambos puntos, como lo podemos ver en este caso. Entonces, ahí tenemos el segundo punto donde se aplica una fuerza. Y finalmente tenemos la reacción en el pasador B, que es, le pusimos Bx y Bi, las cuales tenemos que determinar. Teniendo este análisis de fuerzas acá, donde tenemos consideradas 5 fuerzas, tenemos que ahora calcular estas fuerzas para poder determinar cuánto es la fuerza interna en el punto P. Por lo tanto, ahora sacamos el elemento que queremos analizar y lo analizamos por separado. En este caso tenemos todas las reacciones que nosotros pusimos. La reacción en C por nuestra barra que nos genera una reacción en el punto E. Tenemos la reacción en el pasador B y tenemos la fuerza en el punto F debido a la carga y la polea que analizamos en un comienzo. Como fue en el caso anterior, como fue hecho en el ejercicio anterior, donde hicimos un análisis de momento y un análisis de fuerza, este ejercicio es similar y hacemos un análisis de momento para determinar la reacción de la barra sobre el elemento BF, y posteriormente, haciendo una sumatoria de fuerza en X y una sumatoria de fuerza en Y, podemos determinar las reacciones en el pasador P. Como podemos observar, acá en el momento en el punto B, tenemos todas las fuerzas que generan momento con respecto a este punto, que sería la descomposición de la fuerza C y la fuerza I, o sea, la fuerza F sub I, que se aplican a 3000 milímetros y a 5000 milímetros relativamente, o sea, correspondientemente. Y de esta forma podemos determinar la fuerza en el punto C, o sea, la fuerza CE, con el ángulo que calculamos en la PPT anterior. En segundo lugar, hacemos la sumatoria de fuerzas en los ejes, donde podemos determinar nuestra fuerza en el pasador, que sería Bx y By. Teniendo ya todas las fuerzas calculadas que se aplican sobre el elemento que queremos analizar, determinamos la fuerza en el punto particular en el cual nos piden el análisis. Como mencioné anteriormente, las direcciones de estas fuerzas que nosotros no conocemos son aleatorias, cada uno las pone y se verifican con un análisis estático. En este caso, nuestras fuerzas estaban bien distribuidas y por lo tanto el sentido estaba correcto en la posición. Finalmente, es posible determinar las fuerzas internas que pasan por el punto P que nosotros queremos analizar. Para esto se realiza un corte en la viga y, como tal se hizo en el ejercicio anterior, determinamos las fuerzas que pasan a través de forma normal y de forma transversal, haciendo una sumatoria de fuerza en X y una sumatoria de fuerza en Y, y también calculamos el momento que se genera en el corte con respecto al punto B. Y en este caso nos daría fuerzas de 933,7 kilogramos fuerza en el punto P sub X. En el punto P sub I nos daría 266,7 kilogramos fuerza, y el momento en el punto P es de 400 kilogramos fuerza por metro. De esta forma estamos concluyendo la primera ayudantía de resistencia de materiales. Cualquier consulta me pueden escribir al mail y en lo posible vamos a determinar un horario de consultas. Que estén bien.